quiera. Ya podemos largar. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sandra Reynal O'Connor, soy neonatóloga, trabajo en Maternidad Sardá y en el Sanatorio Mater Dei. En ambos soy médica de guardia y en uno coordino también el servicio. Y a su vez soy instructora de la Sociedad Argentina de Pediatría sobre reanimación neonatal. En la tarde de hoy me pidieron que les viniera a dar una idea, un pantallazo de lo que es el programa de reanimación neonatal, teniendo en cuenta que ustedes son anestesiólogos en formación y que en alguno de ustedes puede llegar a ser anestesia neonatal, anestesia pediátrica, o aquellos que se dediquen a anestesia obstétrica, también es importante que lo tengan en claro. El programa en sí de reanimación neonatal es un programa como el ERA, como el PALS, que lleva un tiempo de preparación. Entonces lo que yo voy a hacer, les voy a mostrar las partes más importantes del curso de reanimación neonatal, la parte teórica, las causas que nos van a llevar a una reanimación neonatal, y vamos a ver un poquito de lo que es la fisiología y los cambios que suceden entre del feto al recién nacido. Porque es muy importante uno tener en cuenta cuáles son los cambios para saber cómo nos vamos a preparar para la reanimación también. Toda duda que tengan, no tengo inconvenientes en que me pregunten, ni que interrumpamos. Si quieren, hacemos un break en el medio, son 2 horas que vamos a hablar de corrido. Entonces la idea es que a ustedes les quede claro los conceptos más importantes que necesitan saber. El curso en sí consta de una parte teórica, un práctico y un examen escrito con múltiples choice para poder aprobar y ahí adquirir el certificado. Utilizamos 2 tipos de libros, el libro que edita la Sociedad Argentina de Pediatría sobre reanimación neonatal o el libro de la American Heart Association, que es, digamos, la base de nuestros cursos. La diferencia que hay entre ambos, que es la American, habla un poquito más de lo que es fisiología del recién nacido, y el libro de la Sociedad Argentina de Pediatría se enfoca directamente en la reanimación neonatal. Lo hace un poco más comprimido, pero siempre nos falta el tema de fisiología. Acuérdense que en la facultad todos aprendemos de adultos, de pediatría en 4 meses, cuando adultos estamos 6 años, y de neonatología en una clase. Entonces, quedamos con baches muy grandes que traemos arrastrando desde la facultad. Se divide en 11 lecciones, cada lección va a hablar sobre un tema. Lo primero es todo lo que sean generalidades, y acá sí es importante para ustedes. Cuando uno se encuentra en una sala de partos, ya sea porque están haciendo ustedes una periconducción o es una cesárea programada o electiva, ustedes tienen que tener en cuenta que ese recién nacido puede nacer con algunas dificultades y va a requerir que nosotros implementemos medidas de reanimación. Siempre lo ideal es que en la sala de recepción o sala de parto se encuentre un neonatólogo para iniciar la reanimación, pero tenemos bien claro que hay lugares de nuestro país y lugares de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires que no tenemos a veces el neonatólogo presente en ese momento. Y cuando el paciente nace deprimido, los primeros que estamos ahí tenemos que empezar a actuar, como para no entorpecer los siguientes pasos de la reanimación. Entonces, lo que sería importante es que uno empiece a tener en cuenta cuáles son los factores previos al nacimiento que nos llevan a una reanimación neonatal. Todo lo que la madre trae como carga, diabetes materna, hipertensión gestacional, una madre con preeclampsia, hipertensión crónica. Tengan en cuenta que esa hipertensión crónica vienen polimedicadas las pacientes, entonces con un manejo bastante dificultoso en el embarazo. Anemia fetal, muerte neonatal, los sangrados durante el embarazo. A veces tienen una cesárea de urgencia porque la paciente está con un sangrado, con genitorragia, y la sospecha o la confirmación de un desprendimiento normoplacentario, entonces es una urgencia. Los antecedentes de polidramnios, oligodidramnios, ruptura prematura de membranas, embarazos múltiples, todos estos embarazos nos van a llevar a pensar que puede haber una reanimación neonatal. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Factores durante el nacimiento.
tenemos también una lista interesante. Nacimiento de urgencia por una cesárea. Paciente que hace prosidencia de cordón, prosidencia de miembro, sangrado intensivo en ese momento, cesárea de urgencia, rotura uterina, monitoreo no reactivo. Cesárea de urgencia a veces va con anestesia general y otras veces con anestesia peridural o raquidia. Me falta. Entonces uno tiene que tener en cuenta que esas urgencias pueden llevar a que el niño que nazca deprimido. Las distintas presentaciones. Un niño que nace de cabeza por una cesárea es raro que sea un deprimido. Pero el nacimiento de podálica, aunque los obstetras digan que en una cesárea es mucho más sencilla la extracción del feto, tiene su cierta dificultad, porque sacan la colita, sacan las patitas y cuando sale la cabeza tienen que hacer la misma maniobra de comprimir para poder enderezar la cabeza y sacarla. Y a veces cuesta. Y aparte ustedes van a ir observando que cada vez la incisión de la cesárea cada vez es más pequeña. Creo que va a ser más pequeña que el canal de parto si seguimos así. Entonces a veces la extracción es bastante dificultosa. Los trabajos de partos prematuros. Siempre que se avecina un embarazo de pretérmino, que se va a hacer un parto o una cesárea, uno tiene que pensar que puede requerir reanimación. ¿Y qué hablamos de prematuridad? Todo paciente menor a 37 semanas. Un embarazo de término es aquel que tiene las 38 semanas cumplidas y un embarazo de posttérmino cuando cumple las 42 semanas. Los menores de 38, o sea, 37 para abajo, aunque en algunas instituciones se habla que 37 es un embarazo de término, es justo el momento de transición. Y eso nos puede llevar a que nosotros pensemos que tengamos que reanimar sí o sí ese recién nacido. Habitualmente es el que peor se comporta el 37 semanas, porque uno ya lo subestima, dice, pesa 3 kilos, son 37 semanas cumplidas, seguramente es un embarazo de término en vez de un pretérmino, entonces lo subestima y es el que suele comportarse peor porque cuando hace una membrana hialina la hace grave, cuando se descompensa, la descompensación es más difícil de sacarlo. ¿Por qué nos resulta más difícil? Porque en un prematuro más pequeño estamos todos preparados y sabemos que ese va a requerir asistencia del neonatólogo. Bueno, y así van a ir viendo infinidades de causas durante el nacimiento, líquido amniótico meconial. Les voy adelantando algo. Antes a todos los meconiales se les aspiraba fauces y narina cuando salía la cabecita del bebé, ya sea por parto vaginal o por cesárea. Actualmente ya no se hace nada. Se extrae al bebé y si el niño llora, se le limpia la boca con una gasa, con la compresa y se lo lleva tranquilo a la sala de recepción. Antes no queríamos ni que lo estimularan, hacíamos una laringoscopía, aspirábamos la tráquea y hoy por hoy hemos visto que no disminuimos la morbilidad del paciente que tiene un aspirado meconial, que hace una neumonía por meconio. El meconio se impacta intraútero y no se impacta en el momento del nacimiento, entonces si el paciente llora hay que dejarlo que llore y uno después lo recibe como cualquier otro paciente. Bueno, el equipamiento es muy importante que uno tenga en cuenta. En cada nacimiento siempre tiene que haber alguien entrenado. Entrenado para hacer una RCP completa, con intubación. En el caso de nosotros utilizamos mucho la canalización de los vasos umbilicales, entonces en la reanimación tiene que haber alguien que esté entrenado. Porque si no todo se entorpece. Perdón. Por favor. Trago de agua. No, ahí me van a traer agua. Es la primavera. Bueno. Dentro de ese equipamiento que teníamos que tener, aparte de tener una persona entrenada que tiene que estar al llamado, no tiene que estar a 5 minutos ni en su casa, ni a 3 pisos de distancia de la sala donde se está haciendo el nacimiento. Entonces, ya teníamos uno de los factores, el otro factor era
El lugar y el material de reanimación deben estar preparados antes del nacimiento. Lo mismo que ustedes van a hacer cuando van a hacer una anestesia, que antes de empezar con el paciente tienen todo su material preparado en la mesa y que no les falta nada y corroboran que esté todo en orden. Lo mismo pasa en una recepción. El médico que va a hacer la recepción tiene que tener todo su material disponible y en condiciones y verificar las luces del laringoscopio, verificar tener todos los tubos como ustedes hacen con su mesa de reanimación, con su mesa de anestesia. El ambiente tiene que estar cálido, tema bastante controvertido porque siempre alguien tiene calor y está puesto el aire acondicionado. Gracias. Entonces, es importante que ustedes, si están en ese lugar y sienten que el aire está frío, pedir por favor que se apague el aire o se aumente la temperatura. Ustedes piensen que va a salir una criatura que está dentro del útero, inmerso en un líquido a temperatura de 36, 37 grados, que uno lo saca a un ambiente menor de 25 grados, 27 grados, todo bañado en su líquido amniótico y le genera un shock de frío. El recién nacido que no le cubrimos esa eventualidad, lo más seguro es que le cueste regular temperatura durante las primeras 2-3 horas de vida y ahí genere un gasto en el paciente. Va a empezar con dificultad respiratoria, va a tener trastornos en la regulación de la glucemia, nos puede hacer una hipoglucemia, nos va a hacer un distrés. Entonces puede ser muy mal interpretado y pensar de que el paciente tiene una sospecha de sepsis o una enfermedad pulmonar por un acto mal realizado durante el nacimiento, tener el aire acondicionado puesto por ahí a 20 grados. Entonces esos son detalles que tienen que tener en cuenta. Dentro de una sala de reanimación van a encontrarse que siempre tiene que estar presente un blender, mezclador, porque nosotros ya no usamos más oxígeno al 100% de entrada. Cuando reanimamos usamos fracciones inspiradas mucho menor de oxígeno. Arrancamos en los de término con 21% y en los prematuros menores de 30 semanas con 30% de FiO2. Entonces necesitamos sí o sí de un blender. Si en mi lugar de trabajo no hay un blender, puedo tener salida de aire comprimido y de gas y con una tubuladura en I generar una mezcla de gases y hay cuentas que se pueden realizar para tener una mezcla si la queremos al 50%, al 60%, al 30%. Habitualmente si ponemos 5 litros de aire y 5 litros de oxígeno al 100%, la mezcla va a ser de un 60%. Entonces uno lo va a ir manejando. Hay otra pieza para reanimación que se está poniendo presente en casi todas las neos, que es la famosa pieza en T, que es el NeoPAF. Esta pieza en T es mucho más segura que una bolsa o ambú. ¿Por qué? Porque yo la seteo antes de iniciar la reanimación con una presión inspiratoria máxima de 20, que es lo que habitualmente con lo que arrancamos en un recién nacido, y le ponemos una presión, una PIP, una expiratoria que no supere 5 a 6, y ya con eso lo podemos manejar y siempre va a ser el mismo setting que yo le voy a dar al paciente. Y nos resulta bastante cómodo. La verdad que es muy seguro y también es seguro en los traslados. Los que están en hospitales o en sanatorios donde hay cirugía neonatal, ustedes van a ver que al quirófano nosotros ingresamos con la incubadora y un NeoPAF, Entonces yo les recomendaría a los que están en lugares donde ven que en la neo, en la recepción hay NeoPAF, se acerquen al enfermero de neo, al neonatólogo y le pregunten para ver cómo calibran el NeoPAF. Yo se los explico, pero lo más sencillo es mirarlo, porque ahí no se van a olvidar. Es muy fácil y se van a encontrar que cuando viene un paciente a la cirugía con un NeoPAF lo van a poder manejar sin problema y no le van a tener ese temor de no sé cómo funciona esto. Y es muy seguro.
Bueno, esta es una sala de recepción común y corriente donde tenemos que tener todos los elementos, el oxímetro de pulso, el calor radiante, el que tengan en el lugar, más el resto de los implementos que ya estuvimos viendo. En el algoritmo de reanimación, esta es la única que se respeta el famoso ABCD, porque ya en el resto de las reanimaciones ustedes han ido viendo que uno no inicia la ventilación al principio, sino que inicia el masaje cardíaco, y en el neonato y en el periodo neonatal, en sí dentro de los 30 primeros días de vida, iniciamos siempre con la ventilación. Hacemos, o sea, lo que uno tiene que empezar con la A, proporcionar calor, despejar la vía aérea, secamos, estimulamos, y una vez que despejamos la vía aérea, seguimos con la ventilación. ¿Por qué? Porque habitualmente este tipo de población, el paro cardiorrespiratorio que van a referir o que vamos a ver, tiene que ver por una falla en la ventilación. Salvo que estemos frente a un paciente con una cardiopatía congénita, en la cual entra en un shock cardiogénico y el paro inminentemente es cardiológico. Pero habitualmente es en nuestra población, en la sala de partos y habitualmente dentro de las terapias neonatales, tienen que ver con la mala ventilación del paciente, que empieza a entrar en hipoxia, apnea, bradicardia extrema y paro. Cuando uno lo empieza a ventilar en forma adecuada, el paciente empieza a recuperar. Si no recupera, obviamente, como todo paciente, vamos al masaje cardíaco. Y como último paso, la administración de drogas. Y usamos dos tipos de drogas, adrenalina y expansores como solución fisiológica o lactato o Ringer lactato. Ustedes me pueden decir, podemos usar plasma, podemos usar sangre, sí, pero eso dentro de una urgencia nunca tiene uno al alcance de la mano. Habitualmente usamos fisiológico o Ringer. No usamos más naloxona, porque aquel paciente que sale deprimido farmacológicamente no se le administra naloxona, se lo ventila y esperamos que pueda ir eliminando la droga. ¿Por qué hacemos eso? Porque el problema del paciente es que tiene que eliminar, eliminar el opioide con el cual está deprimido, que habitualmente tiene que ver con fentanilo. Entonces, si yo le administro naloxona, durante un par de horas tengo un paciente vigoroso, que está rosado, eupneico, que se encuentra en buenas condiciones, pero el efecto de la naloxona es corto y el efecto del opioide es más largo y le lleva más tiempo eliminarlo. ¿Por qué? Porque los bebitos tienen el filtrado glomerular enlentecido independientemente de que sea un paciente de término o un paciente prematuro. Entonces a veces nos ha pasado a nosotros en pacientes que en reanimación después han convulsivado, le hemos hecho carga a 40 por kilo de fenobarbital, porque a veces con 20 miligramos kilo no han salido adelante, y a los 10 días hemos medido la fenobarbitalemia del paciente y todavía sigue siendo elevada. Tienen un filtrado muy lento. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si yo le hago la naloxona, lo más seguro es que a las 4 horas me lo traigan en apnea la neo y aumento los riesgos de morbilidad del paciente. Por eso, se internan, se monitorizan y se ventila el tiempo que sea necesario. Este es el algoritmo en el cual vamos a hacer hincapié en los controles del algoritmo. Se puede bajar también por internet, todo esto no tienen problema, porque quizás no lo vean bien de allá. Dentro de una sala de recepción, yo recepciono al bebito, lo cubro con mi compresa, lo empiezo a estimular y a partir de ahí empiezan a contarse 30 segundos. Si el paciente está deprimido y cuando yo le toco la pancita, toco el cordón y siento que hay una bradicardia, que no es el ritmo que está por arriba de 120 latidos por minuto, aunque no pueda especificar cuántos mientras lo sujeto, empiezo la estimulación del paciente y a partir de ahí son 30 segundos. En esos 30 segundos a mí me da tiempo a llegar a la mesa de reanimación y ahí empiezo a evaluar cómo está el paciente, si está hipotónico, si está bradicárdico, si está
con una cianosis generalizada, si aparte de una cianosis está pálido marmóreo. Son todas pautas que a mí me van a ir dando el paciente como para que yo inicie mi reanimación un poco más agresiva o más tranquila. ¿Por qué digo eso? Porque si a mí me entregan un paciente que está pálido marmóreo, flácido totalmente y con una bradicardia extrema, no voy a empezar solamente con la estimulación, lo más seguro es que lo empiece a ventilar. Si estoy capacitada, intubo al paciente, inicio la ventilación con tubo endotraqueal. Si no tengo en ese minuto ahí el equipo para poder intubarlo o yo no estoy capacitada para la intubación, inicio la ventilación con bolsa y máscara. Y si es un paciente de término, acuérdense que nosotros arrancamos ya con 0,21. A los 30 segundos, 60 segundos que el paciente no tuvo ninguna respuesta, no aumenta frecuencia cardíaca o no registro frecuencia cardíaca, aumento automáticamente la fracción inspirada de oxígeno y llego al 100% en ese momento para iniciar el masaje cardíaco. Entonces, todos nosotros lo vamos a ir midiendo cada 30 segundos. En algunos momentos los cambios los vamos a hacer a los 30 segundos y en otros momentos vamos a esperar que se cumpla el minuto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un paciente que no respira, que está en bradicardia extrema, empiezo a reanimarlo y es un paciente de término, lo empiezo a ventilar con bolsa y máscara. Mientras el ayudante empieza a secarlo y a estimularlo, lo empiezo a ventilar, no aumenta la frecuencia cardíaca, a los 30 segundos subo la FiO2 al 100%, llego al minuto, no tengo respuesta y ya automáticamente el ayudante empieza a hacer el masaje cardíaco. Inicio el masaje cardíaco, a los 30 segundos vuelvo a corroborar a ver si tengo frecuencia cardíaca y tengo dos maneras de hacerlo. Una es que ya cuando ingresé al paciente ya alguien puso el oxímetro en mano derecha porque así mido saturación preductal. La otra es, si estoy adiestrada, a veces toco el ombligo y ya me doy cuenta por ese cordoncito si hay latidos o no y los cuento en 6 segundos y después lo multiplico por 10. Es la forma más rápida que tenemos para medir frecuencia cardíaca. Otra manera es estetoscopio y ausculto a ver si tengo frecuencia cardíaca. Las nuevas normas de reanimación hablan de que nosotros tenemos que directamente colocar por lo menos 3 electrodos y realizar un electrocardiograma. El tema está que dentro de la sala de reanimación en recepción con un paciente mojado que tiene unto, que a veces el tamaño del paciente es bastante pequeño y no podemos poner los electrodos, masajear, ventilar y todo por ahí en un paciente de 500 gramos, 800 gramos de 1 kilo, se dificulta. Entonces seguimos con la temática antigua en la cual auscultamos y si no, tocamos el ombliguito. El oxímetro de pulso suele tener un desfasaje en el tiempo para decirnos qué frecuencia cardíaca tiene. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que se lo ponen al paciente y hasta que empieza a censar, por ahí les lleva 15 segundos, 30 segundos y tienen recién lectura de pulso. Entonces, por eso las nuevas normas hablan de que el oxímetro no es lo más adecuado. Pero en la práctica es lo que tenemos, digamos, como para utilizar y es más seguro. Y si no, el oído, auscultarlo y uno ahí va a ir corroborando la frecuencia cardíaca del paciente. Ahora, hasta ahora yo hablé todo lo que es reanimación en una sala de partos, pero ustedes como anestesiólogos pueden estar haciendo una anestesia en un paciente neonato, por ejemplo, no sé, una atresia de esófago, una gastrosquisis, una hernia inguinal, una hernia umbilical, un píloro, y vienen que entran al quirófano con un paciente que aparentemente no tenía ningún tipo de trastorno como para presentar un paro. Pero en el transcurso de la cirugía hace el paro, ustedes ahí ya tienen colocado, cuando el paciente ingresa, los electrodos, tienen el oxímetro, lo tienen intubado. O sea que ahí las tácticas de la reanimación van a ser un poco diferentes, porque lo que van a ir a buscar es, el tubo endotraqueal se tapó, se me extubó el paciente cuando lo movilizó el cirujano para ponerlo en posición. Entonces van a ir viendo esos detalles.
porque ustedes ya estaban con un paciente que previamente no tenía trastornos respiratorios ni cardiológicos. Y en ese mismo paciente, la táctica de reanimación es similar. Verificamos la vía aérea, porque por lo general es la vía aérea tapada. El recién nacido puede tener secreciones, más si fue un meconial, si fue una gastrosquisis, que las gastrosquisis cuando nacen, en el momento de la intubación se inundan de meconio toda la vía aérea, porque viene la bocanada de meconio, por más que uno le ponga una buena sonda gruesa de aspiración, o sea, de orogástrica, y tratemos de que se vacíe primero el estómago, siempre hay contenido de meconio que viene, entonces puede ser que ese meconio más secreciones taponen el tubo. Entonces siempre vamos a ir, pensamos primero en el tubo, ¿qué le pasó a ese tubo? Si está bien puesto, si no está demasiado introducido, si en el cambio de posición del paciente no se salió, entonces verificamos eso. Si eso está en condiciones, si está todo bien, automáticamente vamos buscando las otras causas, que por ahí puede ser que en el medio de la cirugía es un shock hipovolémico. Aumentan las pérdidas de sangre, lo primero que yo voy a tener ahí va a ser siempre o Ringer o solución fisiológica. Si es un paciente que se sospechaba que la cirugía iba a tener mayores pérdidas sanguíneas, entonces ya vamos a tener los hemoderivados en condiciones para ser pasados en el caso de la necesidad. Como verán, hay algunos cambios, pero siempre hacemos hincapié en el mismo tema. La frecuencia cardíaca del paciente, que va de la mano de la ventilación. En neonatología, paciente bien ventilado, frecuencia cardíaca dentro de los parámetros normales. Paciente mal ventilado, automáticamente la frecuencia cardíaca disminuye. Entonces ese es un parámetro para ustedes para saber si lo que están haciendo está bien. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Tienen dudas? Estoy tratando, o sea, el curso es muy largo y estoy tratando de hacerlo lo más comprimido posible en lo que ustedes hoy por hoy necesitan ir incorporando. Y después el día de mañana, los que quieran hacer neo, bienvenidos sean, que los necesitamos. Hacemos algo mucho más intensivo y más específico, pero estas son las generalidades que necesitamos tener en claro. Este es el resto de los pasos de reanimación en los cuales nosotros vamos a ir avanzando. Llegué al masaje cardíaco, no tengo frecuencia cardíaca arriba de 60. Ustedes piensen que los neonatos normalmente el corazón les late entre 120 y 140 veces por minuto. Que el test de Apgar, creado por un anestesiólogo como ustedes, habla que la vitalidad está por arriba de 100 latidos por minuto. Que por debajo de 100, si estamos entre 80 y 100, ese puntaje de Apgar en vez de ser un 2 va a ser un 1. Y si estamos por debajo de 60 va a ser 0. Entonces, frecuencia cardíaca por debajo de 60, hay que asumirlo como que el paciente no sale del paro. Entonces son detalles a tener en cuenta. Si con mi masaje cardíaco no salió adelante, viene el momento de la famosa adrenalina. ¿Por dónde voy a administrar la adrenalina? Si estoy en sala de partos, una de las vías que nosotros tenemos es la del tubo endotraqueal. Entonces, si el paciente no fue intubado, es el momento adecuado para la intubación orotraqueal. Entonces, por ese lugar le voy a hacer las dosis, son 3 dosis. Uno, la adrenalina habitualmente la prepara, hace una dilución, toma la ampolla, la diluye ese mililitro de la ampolla en 9 mililitros, o sea, más 9 mililitros de solución fisiológica, y de ahí vamos a ir suministrando. La adrenalina diluida se administra entre 0,3 y 0,5 miligramos por kilo de peso. Entonces, calculando más o menos estimativo el peso de mi paciente, yo le voy a ir administrando las dosis. La vía orotraqueal es un acceso rápido, pero tiene una absorción errática. Entonces puede ser que con la primera dosis no tenga respuesta y recién tenga respuesta con la segunda dosis. Habitualmente lo que nosotros hacemos es suministramos, ventilamos y seguimos con el masaje cardíaco más la ventilación. A los 30 segundos hay un operador que está corroborando si la frecuencia cardíaca aumenta. Si no aumenta, vuelvo a esperar 30 segundos más para darle tiempo que la adrenalina haga su efecto, y si al minuto no tengo efecto, hago una segunda dosis. Supongamos que alguien
de los que estábamos trabajando decidió directamente canalizar la vena umbilical y yo ya le hice 3 dosis de adrenalina. Como la absorción es muy errática, puedo iniciar de nuevo la adrenalina endovenosa, en la cual la administración y el efecto va a ser directo. Entonces, como que uno anula la que se dio por orotraqueal. Pero en algunos casos la verdad que no se evita la canalización de los vasos umbilicales. Acá en este slide lo que tenemos es, con respecto a la intubación endotraqueal, los tamaños de los tubos endotraqueales de acuerdo a la edad gestacional. Si a mí el obstetra me dice que es un paciente de 28 semanas y yo pienso que un paciente de 28 semanas el peso está por debajo del kilo, entonces no voy a utilizar un tubo endotraqueal número 3, sino que voy a utilizar un tubo endotraqueal 2,5. Si me dice que es un paciente de 30 semanas, yo sé que el peso puede estar en 1,100 kg, 1,2 kg, entonces voy a utilizar habitualmente un tubo 3. Lo que no voy a usar nunca es un tubo 2, salvo que sea un paciente de 23, 24 semanas que no llega al medio kilo de peso, a los 500 gramos, en la cual se me puede hacer muy dificultoso la introducción de un tubo endotraqueal 2,5. Entonces en ese voy a poner un tubo número 2. Pero tiene una gran dificultad el tubo número 2, que la administración de surfactante es muy compleja, porque la sonda que uno puede utilizar, una 35, para poder introducirla, no entra. Entonces uno por ahí lo ventila durante 1 hora con ese tubo número 2 para sacarlo adelante y acondicionarlo, y después hay que poner sí o sí un tubo 2,5 para poder suministrar surfactante. Nosotros, o sea, la intubación en los pacientes nuestros, en estos casos, se hace sin ningún tipo de premedicación ni nada, porque verán que son pacientes que requieren sí o sí oxigenarlos. Después, en otros momentos, utilizamos algo de sedación previo a la intubación, pero en estos casos directamente no se utiliza nada. ¿Cuánto voy a introducir el tubo? Bueno, hay muchas cuentas que se pueden hacer. En NEO nosotros usamos una que es muy sencilla, que es, bueno, si pesa 1 kilo, es 1 kilo más el número 6 centímetros, que sería la distancia que se mide. Entonces uno lo hace más a ojo, de acuerdo a la edad gestacional y al tamaño del paciente. Después, la otra, la más segura de todas, es lo introduzco, si pesa 1 kilo, en 7, fijo el tubo, ventilo y observo que la excursión sea simétrica, que entre bien el aire en las bases, en las dos, y a veces nos puede pasar que un tubo 7 en un paciente, una fijación en 7 en un paciente de 1 kilo puede estar demasiado introducido por la anatomía misma del paciente. Entonces uno cuando ventila ve que entra el aire más del pulmón derecho que del izquierdo, se retira el medio centímetro o los 0,2 milímetros que requieren. Ustedes piensen que se requiere muy poquito. Son pacientes muy pequeños y a veces medio centímetro es extubado o estamos tocando carina. Entonces hay que tener en cuenta por el tamaño del paciente. Otro tema importante para ustedes, y que acaban de entender un poquito por qué nosotros usamos una FiO2 tan baja al principio, tienen que tener en cuenta que usamos FiO2 baja. ¿Por qué? Porque un chico normal, un niño sano, cuando nace y empieza a llorar, a excursionar sus pulmones, en el primer minuto de vida nunca va a saturar 95%. Hasta los 3 minutos satura entre 70 y 75%, y eso es normal. Entonces, ¿por qué yo cuando estoy reanimando un paciente lo voy a llevar a saturar 99%? Si nosotros cuando nacemos nos lleva 10 minutos para llegar a tener una saturación normal del 95%. Y la reanimación dura 10 minutos. Entonces, la idea es llevarlo al estado más fisiológico posible, porque el oxígeno, como todo medicamento, en la dosis adecuada es beneficioso y en dosis inadecuada es un veneno. Entonces empezamos a tener todos los trastornos que lleva la hiperoxia de un paciente, así como la tienen en un adulto, en un pediátrico, en el recién nacido es el que peor paga los platos rotos. La retinopatía va de la mano de la hiperoxia y entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Desde que aprendimos
que esta es la saturación óptima de un recién nacido sano y lo empezamos a aplicar en el recién nacido enfermo, reanimado, hemos ido viendo de a poco que disminuyó la incidencia de la retinopatía del prematuro, ha disminuido bastante la displasia broncopulmonar del prematuro porque hemos aprendido a manejarlos con otros parámetros, llevándolo al estado más fisiológico posible y no al monitor bonito que satura 99, tiene 140 de frecuencia cardíaca y yo lo veo siempre pletórico y rubicundo cuando no es su estado natural ese. Entonces, la idea siempre ha sido de llevarlo a lo más fisiológico posible. A ver. Con respecto a la ligadura del cordón umbilical, es otro tema que es importante para ustedes porque se van a encontrar que van a ir a trabajar en distintos lugares. Entonces, hay una tendencia de hacer una ligadura del cordón umbilical más tardía, teniendo en cuenta de que aumente un poco el volumen sanguíneo de ese neonato y así tener los depósitos de hierro un poco más importantes y disminuir el suplemento de hierro posterior. El tema es que para que el paciente tenga esa sobrecarga de volumen de glóbulos rojos, yo lo tengo que tener a la misma altura del útero materno. Si yo lo pongo, por ejemplo, en un parto arriba del abdomen de la madre, el útero está por debajo. Entonces no demoro demasiado la ligadura, le doy un minuto y se liga el cordón. Si yo lo pongo a la misma altura del periné materno, al minuto les puedo asegurar que el paciente, si tenía 60% de hematocrito, llega a tener 80%. Entonces hay que tener ciertos cuidados y ciertos recaudos, porque un paciente con un 80% de hematocrito es una poliglobulia para un recién nacido y eso lo lleva a distrés respiratorio, a hipoglucemia, a hipotermia, y si uno no está entrenado en el tema, dice está infectado. Es un séptico, se policultiva y se medica y a veces con una simple exsanguinotransfusión eso se corrige y el paciente no se medica en forma inadecuada. Entonces, estamos tratando de hacer un corte lo más consensuado posible entre el neonatólogo y el obstetra. Por lo general le damos un minuto, siempre que estemos a una altura adecuada, ni muy abajo ni muy arriba, sino a la misma altura. Y en el caso de los prematuros, estamos tratando de que lleguemos al minuto y si el prematuro está vital y respira y llora, mientras tratar de aguantarlo hasta los 90 segundos. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos más volumen, entonces mejora la tensión arterial también del paciente. Uno de los problemas de los prematuros es la transición a la vida fuera de la panza de la madre, que se les hace bastante más complicado. Después vamos a charlar de eso. ¿Qué me pregunto yo cuando veo una sala de recepción? Si es de término, si es prematuro. No pregunto más si el líquido es claro o es meconial. ¿Por qué? Porque yo no hago más aspiración de meconio en el momento del nacimiento, sino después lo aspiro si es necesario en la recepción. Y cuando lo recibo, si respira, si llora, si el tono muscular es bueno. Lo otro que no me pregunto más si está cianótico o no. Porque si satura 70% a los 3 minutos de vida y es normal, nunca va a estar rosado. Va a estar cianótico. Pero una cosa es cianosis y otra cosa es el paciente pálido, marmóreo, premortem. Que el día que se crucen en el camino con un paciente que lo van a ver ese reticulado marmóreo, pálido y violeta, no van a decir, tiene cianosis porque satura 70%. Tiene ese color porque es el color premortem. Y van a estar 15 minutos reanimándolo y no van a tener una frecuencia cardíaca. Que son esas desgracias que uno corre en la sala de partos, que se hace cesárea de urgencia, no escuchan los movimientos latidos fetales, la madre no siente movimientos fetales, monitoreo no reactivo, y cuando sacan la criatura tiene esas características. Entonces, en esos pacientes uno hace la reanimación durante 10 minutos y si a los 10 minutos no tenemos latidos cardíacos, se suspende la reanimación. Se ha visto que la recuperación posterior, que supongamos que yo sigo reanimando y llevo ya 12, 15 minutos y lo consigo tener latidos, lo más seguro es que ese paciente ya su cerebro esté dañado, la leucomalacia se va a instalar en breve
el paciente va a empezar a convulsivar inmediatamente a la reanimación, entonces el pronóstico de ese paciente es sombrío. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? No. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Nosotros reanimamos 10 minutos, pero no tenemos que tener nada, ni frecuencia cardíaca, ni esfuerzo, ni nada. Si tenemos frecuencia cardíaca, aunque esté en bradicardia, continuamos con la reanimación porque lo más seguro es que tenga que corregir la ventilación de ese paciente, que en el momento de la reanimación se me puede haber movido. Ustedes piensen que están trabajando con un paciente mojado, gelatinoso, lleno de unto, que las fijaciones nunca se fijan como corresponde, que por más que le sequemos y le pongamos la cinta y el duoderm y todo lo que en la tecnología nos puede dar para ayudar, habitualmente se salen los tubos endotraqueales, se mueve 1 milímetro y se extuba. Y nosotros no usamos tubos endotraqueales con balón, porque si yo le pongo un balón, automáticamente puedo generar isquemia de la zona de laringe y después tenemos una serie de problemas en la extubación de ese paciente. Y bueno, lo que sí tienen trabajo los otorrinos, pero nosotros no usamos balón, ni tampoco usamos mandril, porque es tan friable la vía aérea del prematuro y del recién nacido, aunque sea de término, que si yo utilizo un mandril, por más que lo coloque en la manera adecuada, que no salga a la punta como ustedes lo manejan en los pacientes adultos y demás, corro el riesgo de perforar la tráquea y perforar el esófago. Y lo hemos tenido, que a veces con tubo endotraqueal, a temperatura ambiente, sin mandril, adecuado para el paciente, en prematuros muy pequeños de 23 semanas, se ha lacerado la vía aérea y el esófago y hemos generado fístulas. Entonces son tan frágiles que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. ¿Qué hice? Bueno, esto lo dejamos. Apnea primaria y apnea secundaria. Es un tema importante para tener en cuenta. La apnea primaria es aquella apnea que hace el paciente que empieza, o sea, que no respira, pero no está en bradicardia. Es la que inicia el proceso ese de la apnea que lo puede llevar a la secundaria. Entonces, al estar, se me pasó. La apnea primaria, yo tomo el paciente que me entrega el obstetra y lo tengo medio flácido y lo empiezo a estimular un poquito y el paciente empieza a llorar y empieza a tener gasping y empieza a eliminar ese líquido amniótico que le molesta. Esa es apnea primaria, es nada más que la apnea sin bradicardia y si yo tuviese la posibilidad de medirle la tensión arterial es sin hipotensión y sale inmediatamente con un estímulo, que es la que habitualmente ustedes van a ver en sala de partos, que el neonatólogo cuando lo agarra, aunque esté arriba de la panza de la madre, lo empieza a frotar, lo estimula, lo estimula, lo estimula y el chico llora. Esa es una apnea primaria. No deja secuelas, no nos genera taquicardia a ninguno de nosotros, el paciente enseguida nomás sale adelante y uno espera el minuto para el clampeo de cordón. Ahora, la apnea secundaria es aquella que ya pasó por esa fase, que empieza a tener bradicardia porque no se está oxigenando, y si yo tuviese la posibilidad de medirle la tensión arterial está en hipotensión. Y ese paciente no sale si yo no lo ventilo como corresponde, ya sea con bolsa y máscara o con tubo endotraqueal. Con estimulación sola no sale, porque llegó a la apnea, a la bradicardia y a la hipotensión por falta de oxigenación. Aunque la oxigenación en ese momento tenía que ser de 70% de saturación, era menor a lo que le correspondía. Bueno, un paciente que nace vigoroso con líquido amniótico meconial, hacemos lo que para cualquier paciente vigoroso. Lo secamos, qué bonito, todos estamos felices. No hacemos ningún cuidado especial. Vuelvo a seguir insistiendo y parezco medio loca y reiterativa. Frecuencia cardíaca y respiración es importante. Son los únicos 2 signos vitales que nosotros tomamos en el recién nacido. Que tenga frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y que si está respirando observemos si está en apnea, si está jadeando, si tiene dificultad.
la respiración más dificultosa, o sea, la habitual que pueden llegar a encontrar en un paciente de transición que tenga un quejido expiratorio. Que ustedes entran a la sala de recepción y escuchan a ese chico hacer es el quejido expiratorio. Todavía ese paciente no ha terminado de insuflar bien esos alvéolos y ustedes acuérdense, esto anda solo, que me hizo perder la diapositiva, que cuando uno está dentro de la panza de mamá, en la etapa fetal, la respiración es líquida. Los pulmones están llenos de líquido amniótico. Cuando la criatura nace, por el proceso de trabajo de parto, automáticamente empieza todo un circuito de absorción de ese líquido amniótico y de eliminación de los pulmones. Y los alvéolos, cuando el bebé respira y llora, se cargan de aire y salen de la etapa acuática para la etapa aérea. Este cambio y esta transición que tiene el paciente, si no lo hace en forma adecuada, queda con una entidad que ustedes van a escuchar en algún momento si se acercan a las NEO. El paciente está con hipertensión pulmonar persistente. ¿Qué es lo más habitual que tenemos en un recién nacido? ¿Por qué? Porque ante cualquier eventualidad que le surja al paciente, automáticamente los vasos pulmonares, las arteriolas pulmonares, se vasocontraen e impiden la oxigenación del paciente y la tensión arterial sistémica del paciente baja, como si fuese que estuviese intraútero, pero no tiene un cordón que lo conecte a una placenta y que la placenta lo oxigene y lo mantenga con digamos, la menor cantidad de FiO2 que necesita. No tiene, está desconectado a eso. Esta entidad de hipertensión pulmonar persistente se debe a eso, que es como que el paciente vuelve a como estaba intraútero. Cerrado, contraído los vasos pulmonares, genera una hipertensión pulmonar, los vasos sistémicos están relajados, hay hipotensión sistémica y nos cuesta mucho oxigenarlo. Entonces el tratamiento es generar hipertensión arterial sistémica para que baje y compita con la pulmonar y de a poco vayan esos vasos pulmonares relajándose y cediendo la hipertensión pulmonar. ¿En qué pacientes puedo tener esto? En una hernia diafragmática congénita, en un paciente con una enfermedad hialina severa que recibió 3 dosis de surfactante y le cuesta arrancar y le cuesta salir. Por ejemplo, también podemos tener un paciente con una sepsis, por ejemplo, puede ser un prematuro, por ejemplo, 30 semanas, recibió surfactante, salió adelante, tiene una semana de vida y vino un estáfilo maldito de su piel, lo coloniza, hace un shock séptico y genera una hipertensión pulmonar persistente, como que volvemos para atrás. Y son los pacientes de más difícil manejo porque requieren una ventilación distinta, habitualmente ingresan en ventilación de alta frecuencia, requieren dióxido nítrico y en los casos más graves terminan en ECMO, que aparte de ECMO no tenemos en todos los lugares, son muy pocos los lugares que pueden brindarle ECMO a un paciente neonato. O Garrahan y un par de hospitales privados, de sanatorios privados lo tienen, pero después no ninguna otra institución lo tiene, entonces hay que tratar de evitar de llegar a eso. Bueno, les voy mechando de todo, a ver si algo les queda y les sirve. Interrúmpanme cuando no entiendan y si me divago, frenen un poquito, así yo vuelvo a la situación. Bueno, esto es lo más importante, ventilación pulmonar. Siempre que se encuentren con un paciente neonato que está desaturando, verifiquen la ventilación pulmonar y el indicador de que la ventilación es adecuada va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca. Muchas veces se van a encontrar con displásicos crónicos en el quirófano. Por ejemplo, el chico tiene 130 días de vida. Pesa escasamente 2,9 kilos. Nació de 26 semanas y 700 gramos. Le pasó
el compendio de neonatología por encima de su vida. Salió adelante, quedó displásico, quedó con una cánula nasal, a veces la cánula nasal en el displásico más que de oxígeno es de aire comprimido como para mantenerlo estimulado e insuflado, y tienen que darle el alta, pero antes de darle el alta le tienen que hacer las 2 hernioplasties inguinales que habitualmente tienen todos los prematuros. Entonces se lo llevan al quirófano y les pasan el paciente y usted dice, ¿y ahora qué hacemos? El chico empieza a desaturar. En algún momento de la anestesia volvemos a lo mismo. Verificamos la ventilación y vemos la frecuencia cardíaca. El displásico, que ya tiene más de 3 meses de vida, si yo no lo ventilo en forma adecuada, la frecuencia cardíaca empieza a bajar. Entonces, siempre volvemos a lo mismo. Veo la ventilación y veo la frecuencia cardíaca, que es mi indicador de mejoría. Bueno, esto ya lo tenemos, más o menos lo fuimos hablando. Acá está un poquito más discriminado cuánto sería la saturación al minuto de vida, entre 60 y 65%, a los 2 minutos 65 a 70, está un poco más discriminado, pero con que ustedes se acuerden, porque al minuto nadie va a tomar la saturometría, salvo que esté todo muy aceitado, los movimientos de todos, y uno pueda poner un oxímetro de pulso a los 30 segundos. Pero sí a los 3 minutos tenemos el oxímetro de pulso puesto, entonces con que tengamos 70% de saturación tenemos que sentirnos dichosos. Esta es la tablita que yo les decía, que si ustedes no tenían un blender, con tener la salida de oxígeno y de aire y una tubuladura en I bien casera al estilo argentino, yo pongo 5 litros de aire y 5 litros de oxígeno y voy a tener una FiO2 del 60%. Perdón, se escapó. Entonces, de esa manera yo voy a poder hacer una mezcla un poco más casera. Algunos me van a decir, si alguno pudo ver lo que era la bolsa de reanimación neonatal, que nosotros tenemos la bolsa autoinflable, dice, bueno, si yo le saco el reservorio, a ver si tengo por acá alguna. Esto ya se los nombré un montón de veces. Menores de 30 semanas comienzan con 30% de FiO2 y mayores de 30 semanas con 21%. Ya lo vimos. Esta es la bolsa de que nosotros tenemos autoinflable. Tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja de la bolsa autoinflable es que no tengo que esperar que se infla sola, rápido. Yo comprimo y se infla sola. La desventaja que tiene es que si a mí se me desconecta la manguera de los gases, la bolsa sigue funcionando con aire ambiente. Y si yo le estaba suministrando al paciente una mezcla, pongámosle al 30% o al 40%, lo más seguro es que empiece a desaturar por falta de oxígeno. Entonces, esa es la desventaja que tiene. También tiene este reservorio, que si yo le pongo el reservorio, a mí me permite llegar a una concentración máxima de oxígeno cuando yo lo estoy ventilando al paciente. Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, si yo le saco el reservorio, aunque yo le ponga oxígeno al 100 porque no tengo mezclador, voy a tener menos concentración de oxígeno. Sí, voy a tener menos, pero no sé cuánto. No puedo medirla. Entonces a veces es preferible tener el reservorio y ver con el reservorio y buscar un buen mezclador. Estas bolsas a su vez tienen la conexión con el manómetro, y los que no tienen conexión con manómetro tienen una válvula donde uno puede calcular y medir la PEP. Entonces yo regulo la bolsa con PEP. Todas dan hasta 40 centímetros. Habitualmente nunca ventilamos con más de 20, siempre con, 40 ya es demasiado. Y tenemos la válvula Popov, que es para liberar las presiones en exceso. El famoso Neopaf, o pieza en T, que tiene acá una perilla para regular la presión inspiratoria máxima, y esta es una perilla de seguridad donde yo voy a darle, si quiero que el paciente nunca reciba más de 30 de presión,
yo lo regulo a 30 y con esta otra perilla yo nunca voy a poder salir de 30 porque ya tengo esta válvula de seguridad puesta en no más de 30. Y la PEP se maneja con una ruedita que tiene en la parte superior donde uno gira hacia la derecha y aumenta la PEP, o si gira hacia la izquierda disminuye la PEP. ¿Y cómo nos damos cuenta de la PEP y la PIM que le estamos dando? Por este manómetro. Cuando el operador tiene en esta posición sellada la máscara y sellada la salida del PEP, a mí me marca automáticamente la presión inspiratoria máxima. Si yo le saco el dedo de acá y solamente tengo sellada la máscara, me marca la presión inspiratoria, la PIP. Entonces yo ahí ya tengo las dos medidas. Esta ustedes la conocen mejor que yo. Esto ya lo vimos. En neonatología se habla también de máscara laríngea, pero sinceramente solo se puede usar en pacientes de término. No tenemos máscara laríngea para pacientes menores de 2 kilos. Y a veces el problema mayor que tenemos con la intubación es justamente con los pacientes más pequeños. Entonces no nos suele resultar muy efectivo. Los pocos que la usan por ahí son en pacientes que tienen malformaciones a nivel de la vía aérea, malformación maxilar, un Pierre-Robin, que es más dificultoso. Pero no es por mandarme la parte ni nada, pero sinceramente todas las veces que hemos tenido pacientes sindrómicos dificultosos para intubar, siempre uno en el servicio logró intubarlo. Obviamente se intuba y se fija de la mejor manera para que no se salga ese tubo porque son dificultosas. Nuestra mesa para intubación, calculo que es muy parecida a la que ustedes preparan en una sala de anestesia, donde tienen sí o sí todas las medidas de los tubos endotraqueales, el laringoscopio con todas las palas que se necesitan. Eso es importante porque nosotros tenemos pacientes que van de los 500 gramos a los 5 kilos, entonces no puedo tener siempre la misma. Y como ven, estos tubos endotraqueales no tienen balón. La fijación del tubo endotraqueal se hace de la manera que cada uno considera que le resulta ese tipo de fijación. Siempre tratamos de cuidar la piel del recién nacido porque es muy frágil, pero algunos hacen una H, otros hacen una tira, otros tienen el hilito. Cada uno utiliza el método que le resulta más efectivo. Obviamente en la urgencia siempre lo más efectivo es una tira, enrosco, tiro y se acabó la historia y lo hacemos fácil y no se nos extuba el paciente. Esto ya lo vimos. De esto estuvimos charlando, el diámetro que vamos a utilizar de tubo endotraqueal de acuerdo al peso del paciente. Y esto también les sirve para las cirugías, no solamente para la reanimación. De tener en cuenta cuál va a ser el diámetro que yo voy a utilizar cuando voy a intubar a un paciente recién nacido o en el periodo neonatal. Bueno, las distintas hojas, la 0 para los prematuros y la 1 para los recién nacidos de término. Ya después de eso no usamos más nada. La otra hoja que viene número 2 es para pacientes pediátricos, entonces no nos sirve. Los más grandes que hemos recibido nosotros en la maternidad han sido 5 kilos 800. Pero son raros. Bueno, la anatomía de la vía aérea y de lo que es el pulmón, ya lo saben ustedes con seguridad. No voy a estar dándoles charlas a ustedes de dónde está la glotis, epiglotis y demás. En el recién nacido es todo igual que en el resto de la población. La única diferencia que tenemos en la intubación es que la laringe, por allá están muy entretenidos, pero acá no. La laringe lo que tiene que está muy posterior. Entonces a veces requiere que tengamos que bajar un poco el cricoides y llevarlo a una leve, estirar un poquito más ese cuello. ¿Qué hacemos? Solemos poner debajo de los hombros el relieve, por ejemplo un pañal o una compresa chiquita. ¿Por qué? Porque los bebitos vienen con modelaje de la cabeza. Entonces la cabeza tiene un modelaje tal que lleva a que termine flexionando, entonces tengo que hiperextender un poquito más la cabeza. Y mientras más prematuro es, más anterior es la vía aérea y eso suele ser lo que nos dificulta en la intubación.
Pero es como todos. Una vez que aprendimos a ver en un paciente pequeño la glotis, no la perdemos nunca más, la vamos a encontrar. Es muy sencillo. Bueno, acá tienen imágenes de cómo vamos a ver la vía aérea, que no varía mucho de los demás. Lo que sí tener en cuenta es eso, que al ser tan anterior y con una cabeza prominente a nivel occipital, a veces necesitamos elevar los hombros. De esto ya lo saben. Con respecto en el caso del meconial, supongamos que ustedes están haciendo una anestesia obstétrica y el neonatólogo no logra intubar el paciente porque nos puede pasar en el momento de la urgencia y hay que aspirarle un tapón de meconio de la vía aérea que nos impide ventilarlo. Entonces, si ustedes van a ayudar en ese momento, lo ideal es que la aspiración sea continua y no más de 5 segundos. Por lo general, utilizamos sondas K19, K20, bien gruesas para poder aspirar el meconio. El meconio que genera tapón es como un puré de arvejas y no es figurativo. Ustedes agarran una lata de arveja, le sacan el agua y la pisan y ese es el meconio que se impacta. O sea, y así está todo el chico cubierto. Entonces eso cuesta mucho sacarlo con una sonda común. Habitualmente todo aquel que se le aspira a la tráquea, uno lo deprime de tal manera que termina intubado, por lo menos por un rato. Esto ya se los había explicado, dónde íbamos a fijar el tubo, cómo vamos a corroborar la placa, pero esto es cuando estamos dentro de la terapia. Si yo no estoy dentro de la terapia y estoy en una sala de recepción o estoy en el quirófano, los oíditos de cada uno son buenos para detectar dónde está ubicado el tubo, buena auscultación, buena observación, si el tórax no se mueve simétrico y el tubo está en el lugar adecuado. Y aparte, si yo transilumino el tórax que no se eleva y veo, tengo aire en el camino, lo más seguro es que haya generado un neumotórax. Nosotros en sala de partos solemos poner un Avocat y drenamos el neumotórax en la urgencia así. Porque cuando es hipertensivo, cuesta mucho lograr ventilarlo y llegar hasta la terapia y tener una placa suele ser todo un tema y el paciente se nos deteriora mucho más. Entonces uno puede tomar, si está seguro, con una buena clínica, una buena evaluación, se puede poner un Avocat 16 y se drena ese neumotórax que se puede generar en la reanimación. Bueno, siempre en la intubación endotraqueal hay que limitar la hipoxia durante la intubación, entonces uno trata de, si yo lo estoy ventilando y logré que el paciente sature, por ejemplo, 85% y tiene 4 o 5 minutos de vida y satura 85, pero no excursiona porque está deprimido y digo, bueno, lo voy a intubar porque no es ventilable, porque no emite respiraciones propias, entonces le voy a poner el tubo endotraqueal, voy a hacer las maniobras cuando la saturación la tengo en 85, 86. Si no me satura eso, lo sigo ventilando con bolsa y máscara y trato de elevar esa saturometría. Y la intubación tiene que ser rápida, no puedo estar un minuto tratando de intubar. Es poner el laringo, visualizar la vía aérea, introducir el tubo. Si yo veo que no lo puedo hacer, vuelvo a ventilar el paciente, por ahí está lleno de secreciones, entonces aspiro y recién vuelvo a intentar la intubación. Masaje cardíaco habitualmente lo hacemos en el recién nacido con 2 dedos. ¿Qué puede ser? El índice y el anular o los 2 pulgares enfrentados como está acá el operador. ¿Ven? Lo ideal en una reanimación es que ambos operadores se pongan de acuerdo cómo se van a manejar. Si yo tengo una servocuna que tengo 3 lados para poder ocupar con una reanimación, estamos bien cómodos porque un operador está en la cabecera, el otro está a la derecha, el otro está a la izquierda y nadie se choca. Si yo no tengo esa posibilidad y necesito que tanto el que hace el masaje como el que ventila estén en la cabecera del paciente, tengo que intubar al paciente para que el que maneja la vía aérea se ponga más de costado y el otro operador pueda ingresar por el costado para hacer el masaje cardíaco. ¿Qué es lo que nos importa en el masaje cardíaco en el neonato? Es el ritmo.
uno hace 3 masajes y una ventilación. Y es ventilo, 1, 2, 3, ventilo, 1, 2, 3 a ese ritmo, para poder llegar con la cantidad de masajes y ventilaciones que corresponde al minuto. ¿Estamos? Cuando uno ventila a un recién nacido solo, el ritmo de la ventilación va a ser ventilo, 1, 2, y uno piensa esos números, ventilo, 1, 2, ventilo, 1, 2, y no pensar que porque es un recién nacido y respira más rápido que nosotros, yo voy a tener que ventilarlo rápido, chuc, 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 chuc. No, no sirve, porque yo tengo que darle tiempo a que el aire ingrese a los pulmones y que expire, que exhale. Si yo lo ventilo como si fuese un ventilador a alta frecuencia, no estoy consiguiendo una ventilación adecuada y ese paciente no va a salir adelante. Entonces la ventilación tiene que ser con ciertas pautas. Entonces la mejor manera es cuando masajeo, yo le puedo ir diciendo a mi compañero que está haciendo el masaje, yo le digo ventilo y el otro hace 3 masajes. Ventilo, digo yo, yeah. Y si no, lo en voz baja, cuando estoy ventilando solo, trato de hacer ventilo, 1, 2, ventilo, 1, 2. Que a veces me ha pasado, cuando he dado cursos con anestesiólogos que están acostumbrados a ventilar más lento, los tengo que apurar, en vez de frenarlos. Pero ese es el ritmo adecuado. Esto ya lo vimos. Acá ven cómo se ponen los dedos en los 2 tipos de masaje. Es importante hacerse ducho a las 2 posiciones porque no siempre podemos entrar y agarrarlo como si fuese un sanguchito y hacemos el masaje. Esto ya lo vimos, ya lo vimos. El porqué del masaje en el lugar, ustedes ya lo saben. Van a ser expertos reanimadores, entonces no vamos a ir a hacer hincapié en eso. El ciclo de 3 compresiones y una ventilación que dura 2 segundos, eso hay que tenerlo en cuenta, por eso uno lo hace a ese ritmo. Y la frecuencia respiratoria que le vamos a dar si tomamos ese ritmo son de 30 ventilaciones en un minuto. Y el masaje cardíaco le va a dar a 90 por minuto. Entonces nos vamos a ir acercando lo más parecido a lo fisiológico. Habitualmente un niño sano de término respira entre 30 y 55 veces por minuto y es normal. Esto ya lo vimos. Medicamentos, yo ya les fui hablando antes que lo único que usamos es adrenalina. Antiguamente usábamos bicarbonato también, pero nosotros hemos visto que la acidosis metabólica que tiene el paciente recién nacido en el medio de la reanimación es el producto de la hipoxia con la que viene siendo manejado intraútero, que primero lo lleva a una acidosis respiratoria y después a una acidosis metabólica. Entonces ahí nos encontramos que yo no tengo que tratar la acidosis metabólica en sí. Lo que tengo que hacer es oxigenarlo bien y darle la cantidad de líquidos que necesita el paciente. Si yo le doy bicarbonato, lo único que voy a conseguir en una reanimación en sala de parto con el bicarbonato es aumentar el riesgo de hemorragia intraventricular. Y es el momento en el cual el paciente puede hacer una hemorragia grado 4, en la cual la secuela es grave. Entonces uno trata de usar lo que necesita, no lo que antiguamente usaba. Antes hasta cargábamos, como en los adultos, gluconato de calcio y hacíamos de todo. Ahora no, hemos visto que lo que tenemos que tratar es la mala oxigenación y el volumen de líquidos que seguramente está bajo en ese paciente. Esto ya lo hablamos. La dilución y las dosis que vamos a dar de acuerdo si es por vía endovenosa de 0,1 a 0,3 mililitros por kilo de peso o si es por vía endotraqueal, como es errática, se da de 0,5 a 0,1 mililitros de kilo de peso por vía endotraqueal. Tengan en cuenta que nosotros ya habíamos preparado, a ver dónde estaba, la dilución, no, en esta no. La dilución de 1 en 10.000, en la cual tomamos ese mililitro de la adrenalina y lo llevamos a 10 con solución fisiológica y de ahí nosotros suministramos en el paciente. Solución fisiológica o sangre cero negativa, la sangre nunca la tenemos porque es una urgencia, entonces la sangre se administra después en la terapia, pero en la urgencia utilizamos solución fisiológica o el Ringer lactato. Y arrancamos
con expansiones de 10 mililitros por kilo de peso. Habitualmente con 10 mililitros por kilo anda bien si el paciente no fue producto de un desprendimiento normoplacentario y un shock hipovolémico. Porque si lo que nosotros estamos asistiendo fue un desprendimiento normoplacentario, lo más seguro es que ese paciente lo que necesita sea volumen. Y en cuanto le pusimos volumen a 20 o a 30 mililitros por kilo, automáticamente empezó a recuperar la frecuencia cardíaca con una buena ventilación. Vamos rápido, quiero ver la hora. Bien. No les hago break, porque los veo que están todos entretenidos con el mate. Así nos podemos ir en horario, que es lo interesante. Es mucha información en poco tiempo, pero bueno, es necesaria que la tengan. Ahora a ver, no mejora después de una reanimación, ¿qué tenemos que pensar? Si el paciente no mejora después de la reanimación es porque no se puede ventilar, porque la cianosis es persistente o hay bradicardia o porque no pueden iniciar respiraciones espontáneas. Entonces son todos los problemas que uno puede tener en un paciente. Dentro de esos problemas, ¿qué puede ser? Que tenía un tapón de meconio, por eso en la vía aérea no lo podíamos ventilar, porque ese paciente tiene atresia de Coanas. La atresia de Coanas no se diagnostica prenatalmente. Entonces el paciente que nace gordito, rechonchón, precioso, bonito, que mientras está conectado el cordón con la madre, el chico está rosado. Clampean el cordón, uno lo lleva a la recepción y empieza con quejido, que no puede respirar y empieza a ponerse cianótico. Y entra en apnea. Uno lo ventila con bolsa y máscara y como la bolsa, el aire entra por la boca, el paciente mejora la saturometría y se pone rosado. Como mejora, se pone rosado, decimos, bueno, le retirás la máscara y empieza de nuevo con dificultad. Pasamos sonda por las narinas y nos encontramos con la atresia de narinas. Y el paciente que tiene que estar intubado, digamos, en forma preventiva. Algunos suelen utilizar un tubo de Mayo y lo ponen en posición boca abajo, a ver si así mejora, pero la verdad que es el paciente que termina intubado hasta que lo ve en endoscopía y lo ve la gente de otorrino. Después, malformaciones de la vía aérea como en el Pierre-Robin. Acá tenemos la colocación en el caso de atresia de Coanas, poner un tubo de Mayo. Después podemos tener también que no logramos una buena ventilación, como yo les dije recién. Si uno veía que excursionaba más un hemitórax que el otro, por ahí el hemitórax que no excursiona tenía un neumotórax, entonces requiere de una punción para poder liberar del derrame, del neumotórax. Podemos tener pacientes hidrópicos que tienen derrame pleural, derrame pericárdico, pueden tener ascitis. Entonces en esos pacientes uno en la sala de recepción tiene que empezar a poner drenajes. Un paciente con una ascitis importante es inventilable porque el diafragma comprime los pulmones y no lo deja ventilar. Entonces a ese hay que ponerle por lo menos un Avocat 16 y empezar a drenar despacio, que tampoco podemos descomprimir el abdomen de golpe, hasta que vemos que empieza a excursionar. Todos estos tienen que ver con pacientes hidrópicos, que pueden ser inmunológicos, no inmunológicos. Dentro de la parte infectológica, el que puede dar hidrópicos son las pacientes que cursaron un citomegalo activo durante el embarazo, no detectado al principio y que genera todos estos cambios en el feto. O sea que siempre tiene algún problema de base, pero hay que tener todo eso en cuenta. La hernia diafragmática tampoco es ventilable, porque ustedes piensen que las vísceras que están en el abdomen, todas invaden el tórax. Y depende en qué momento se generó esa hernia diafragmática, el tórax no solamente tiene el intestino, sino que también tiene el hígado o el vaso. Entonces son inventilables por eso. Y un detalle a tener en cuenta en ese tipo de pacientes, para los que vayan a hacer en algún momento anestesia neonatal, el mejor momento de la cirugía de la hernia diafragmática es cuando el paciente vence la hipertensión pulmonar persistente que le generaron esos pulmones que por ahí desde la semana 18 estaban invadidos por las vísceras, comprimidos, estaban hipoplásicos, no se pudieron desarrollar y los vasos están totalmente
cerrados. Entonces, en ese paciente el mejor momento va a ser cuando venza la hipertensión pulmonar persistente, causada por la hipoplasia pulmonar. La inmadurez extrema y la neumonía congénita son causas que nos pueden llevar a que el paciente no se pueda ventilar bien. Nosotros en la urgencia, si detectamos neumotórax, punzamos. Si tenemos radioscopía, mejor. Pero si no, si lo detectamos, transiluminamos, vemos que hay aire, punzamos y mejoran automáticamente los pacientes. Porque no tengo tiempo de pedir al radiólogo que ingrese a la sala de partos, olvidemos no. Porque no es como en un quirófano común. En sala de parto el radiólogo ni entra. Llevar el paciente a la terapia intensiva neonatal, ya ahí tenemos perdiendo fácil 10 minutos. Y en esos 10 minutos, si yo al paciente no lo ventilé, lo perdí. Entonces, una aguja, nadie les va a cuestionar si uno lo hace. No buscamos cirujano que venga a drenar un neumotórax, nosotros drenamos todo eso porque no tenemos tiempo. El paciente neonato no tiene tiempo. Este es un esquema con respecto a la hernia diafragmática, entonces ustedes ven ahí que las vísceras del abdomen invaden todo el tórax. Y el problema mayor de la hernia diafragmática no es la hernia en sí, que todos los cirujanos a veces se desesperan porque quieren cerrar la hernia, sino que es la hipoplasia pulmonar. Entonces hay que darle tiempo a que ese pulmón empiece a oxigenarse para recién ahí operar. Si no, el paciente o se muere durante la cirugía o se muere inmediatamente después de la cirugía. Paciente que persiste con cianosis y bradicardia o bradicardia, bueno, ahí hay que tener siempre presente que puede haber una enfermedad cardíaca congénita. Son pocas las enfermedades, las cardiopatías congénitas que nos dan cianosis de entrada y que el paciente es inmanejable desde que nace. El caso puntual es el de la atresia pulmonar, atresia severa de pulmonar. Es el paciente que mientras estaba conectado a la mamá estaba rosado, se clampeó el cordón y empieza la dificultad respiratoria y empieza a ponerse cianótico y se torna inmanejable. Después el resto de las cardiopatías congénitas, aunque sea un éiter, un ventrículo único, todas tienen el hermoso ductus que hace el shunt, los oxigena y que habitualmente no se descompensan hasta que ese ductus no empieza a cerrarse después de las 48, 72 horas. Entonces nos da tiempo a actuar. Bueno, alguien que no inicia sus respiraciones espontáneas, hay que tener en cuenta el daño cerebral con la encefalopatía hipóxico-isquémica que puede generar la acidosis severa. Y un paciente que no se recupera de una cirugía, de una cesárea de urgencia con anestesia general, hay que pensar que es una sedación por las drogas que la madre recibió. Habitualmente el paciente que tiene la consecuencia de las drogas suministradas a la madre en una anestesia general es el paciente que viene con muy buena frecuencia cardíaca, está en apnea, que yo lo empiezo a ventilar, se pone rosado y hermoso y uno dice, pero si no tiene problemas para respirar, ¿por qué no ventila? Lo dejo de ventilar y automáticamente entra con cianosis y apnea. Es simplemente esperarlo a que metabolice las drogas que recibió la mamá. A veces estos pacientitos uno ni siquiera los intuba en sala de parto, los ventilamos con bolsa y máscara y cuando empiezan a reaccionar los dejamos con algún suplemento de oxígeno si necesitan y con monitor continuo por si llega a requerir intubación. La nueva tendencia de la neonatología es utilizar la intubación, o sea, el manejo de asistencia respiratoria no invasiva en la mayoría de los pacientes que se pueda. O sea que tenemos intubados pocos pacientes a lo que antes manejábamos. Ahora se usa mucho la ventilación no invasiva porque hemos visto que se genera menos daño pulmonar. Bueno, ¿qué monitoreos necesita un paciente? O sea, alguien que se reanimó no se va a mandar a tomar la teta con la madre, porque le puede pasar algo en ese interín. Entonces hay que hacer un monitoreo estricto, un cuidado anticipado y estudios de laboratorio. Tenemos que tener en cuenta, bueno, de esto yo ya la mayoría se los dije, que pueden hacer hipoglucemia después de una reanimación, las convulsiones si fue un paciente deprimido severo y puede tener trastornos en el manejo de temperatura. Habitualmente, hoy por hoy,
Lo que nosotros hacemos en las reanimaciones de esos pacientes de término expulsivo prolongado, que salió el paciente, se le intubó en sala de partos, que tiene un Apgar bajo, que al minuto tiene un Apgar, por ejemplo, de 3 y a los 5 minutos no llega ni a 5 de Apgar, esos pacientes entran en la terapéutica de hipotermia. Entonces son pacientes que se internan, se los lleva a la hipotermia a 33 grados y medio, pueden estar intubados o no, depende cómo quede el paciente desde el punto de vista respiratorio. A mí personalmente me gusta que el paciente esté intubado para poder manejar una buena sedación, porque la sensación de estar a 33 grados y medio durante 3 días es muy desagradable. Entonces hay que sedarlos. La sedación habitualmente se hace con fentanilo, en algunos lugares lo hacen con morfina. Hay mucha controversia en el manejo de la sedación, que eso es tema para otro día. Pero bueno, son pacientes que requieren otro tipo de cuidados, que pueden hacer hipoglucemia, pueden hacer trastornos de la coagulación, se pueden poner coagulopáticos. Entonces hay que estar muy encima de ellos durante las primeras 72 horas. Y si convulsivan, obviamente se impregnan automáticamente con fenobarbital, que es el anticonvulsivante que nosotros utilizamos de primera línea. Y si los anticonvulsivantes no funcionan, terminan con una benzodiazepina, a veces en goteo continuo, para poder ceder las convulsiones. Se hace monitoreo continuo de función cerebral en ese tipo de pacientes y una vez que se logra extubar hay que hacer una resonancia y ver si hay daño o lesión o no en el paciente. La lesión más común en una hipoxia severa en un paciente de término no es en sí la hemorragia intracerebral como en un prematuro, sino la leucomalacia que genera la isquemia cerebral. Antes la única manera que teníamos de detectarla era con la ecografía cerebral. En el caso de los prematuros, ustedes van a ver cuando vayan a hacer una cesárea de un paciente prematuro que viene el neonatólogo con una bolsa de nylon estéril. Entonces aquellos que sospechamos que son menores a 1 kilo, ni bien nace, así como nace, se los mete dentro de la bolsa de nylon estéril y así se los lleva a la recepción. ¿Por qué los ponemos en la bolsa? Porque pierden menos calor. Ni los secamos ni nada, lo metemos dentro de la bolsa de nylon estéril, los cubrimos con una compresa caliente y el paciente pierde menos líquidos y de esa manera se conserva mejor la temperatura corporal. Y después se hace toda la recepción o la reanimación con la bolsa. Es un poquito incómodo al principio, pero después uno se va acostumbrando. Acá ven cómo ponen al recién nacido dentro de una bolsa de plástico estéril. Bueno, esto ya lo hemos estado hablando. Creo que si hay algo que se van a llevar puestos de acá, que no se ventila más con oxígeno al 100, siempre se inicia con oxígeno a concentraciones bajas y se va subiendo la concentración del oxígeno de acuerdo a la respuesta de la frecuencia cardíaca. Si no tengo respuesta de frecuencia cardíaca, aumento la FiO2. Eso ya lo vimos, ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Y bueno, con respecto a la parte ética, es ético que si la señora, el señor vienen ya con un diagnóstico de un paciente con una trisomía, por ejemplo una trisomía 13, una trisomía 18, que sabemos que no es viable, o que si viven van a vivir un rato, que si los papás deciden, doctor, mire, si usted ve que realmente es el síndrome que tenemos acá en este papel de genética que dice que no es viable, si no respira déjemelo tranquilo, y si respira lo quiero tener a UPA. Eso es ético. Que uno charle con los papás antes cuando ya sabemos lo que va a pasar. También es ético si yo estoy reanimando y llevo 10 minutos y no tengo ningún tipo de signo de suspender la reanimación. Eso porque ya sabemos que la recuperación no va a ser posible. Acá la ley nos ampara con respecto a eso. Siempre es importante tener el consentimiento informado de los padres, pero en la práctica real, más de una vez los consentimientos los hacemos después que hicimos los procedimientos, porque todo surge en la urgencia, en las corridas, y uno actúa primero sobre el paciente, pero lo ideal sería que en nuestro sistema administrativo, hospitalario y sanatorial, cuando el paciente ingresa, que firme el consentimiento que autoriza que se realicen todos los procedimientos que estén dentro del alcance del profesional médico. Después, de acá nada,
soporte vital a los 10 minutos. Bueno, y de esto, de eso a ustedes ahora no les interesa. ¿Quedamos más o menos claro cómo viene el plan de una reanimación cardiopulmonar neonatal? Nosotros cuando damos el curso con el doctor Miseli, él da una introducción un poco más amplia para ustedes, por la necesidad como anestesiólogos, porque él lo ve desde el punto de vista anestesiológico. Yo les doy lo que yo necesito que ustedes sepan para mí, que es lo que necesito. Y hacemos una charla bastante amplia sobre todo lo que es el curso. Después hacemos un práctico con una simulación. Practicamos mucho lo que es la coordinación entre el masaje y la ventilación, que es lo que más les cuesta. Ustedes no necesitan que yo les machaque cuándo tienen que ventilar, ya saben, son profesionales que se están preparando para otro tipo de reanimaciones más grandes, pero no en pequeños como son los neonatos. Y el examen múltiples opciones que se toma con todos esos pasos aprobados, recién ahí obtienen el certificado. Este año el curso lo hicimos en el Congreso. Habitualmente siempre lo hacemos en el Congreso, pero bueno, si la Asociación de Anestesia quiere que se les haga un curso con práctico como corresponde, porque ahora vimos toda la teoría, yo creo que lo tienen que pedir y se hace, se puede hacer. Y hacen el práctico, que eso es lo más importante, que ustedes puedan coordinarse entre ustedes y todos saber los pasos que tienen que hacer todos. O sea, no sirve que una persona sepa nada más ventilación y el otro sepa masaje. Los que trabajamos en el sector de neonatología, todos saben hacer todo. Las enfermeras saben ventilar con bolsa y máscara, por una cuestión de que uno siempre está para intubar, intubamos siempre nosotros. La técnica de intubación yo a las enfermeras se las enseño, les muestro cómo se intuba un paciente, aunque siempre que haya un médico va a intubar el médico, porque siempre nos pasa eso. Nos cuesta ceder el laringoscopio a una enfermera, entonces, pero ellas como saben el procedimiento, la intubación, que puede ser dificultosa en un recién nacido, se hace sencilla, porque ella ayuda en la posición del paciente, ayuda en el momento que necesitamos la aspiración. Al saber el procedimiento se hace más fácil. Así que, bueno, ¿tienen dudas? ¿Preguntas? ¿Les quedó claro? Finalizamos.